Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy me toca moderar la mesa número 25 y por eso me permito dar la bienvenida a quienes nos escuchan a través de este canal. Bienvenidos al 19º Congreso Internacional de Gastronomía de la Universidad del Caribe, con el tema la gastronomía y trazabilidad del campo a tu mesa. Doy la bienvenida a un grupo de estudiantes que han hecho esfuerzos por presentar el día de hoy sus investigaciones. Tengo el gusto de presentarles a los y las estudiantes que han dirigido todo su esfuerzo, sus estudios por investigar temas muy interesantes. Estas actividades desde diferentes enfoques. En esta ocasión nos acompañan los siguientes equipos de investigación, que son, el primer equipo está a cargo de Linda Libby Ramírez González y Ana Paola Chula Santos. El segundo equipo de investigación está a cargo de López Ramírez Anita Daniela, Olan Ramírez Fernando Jesús, Orozco Hernández Christopher José. Ellos han estado bajo mi dirección, lo cual me da mucho gusto que estén el día de hoy aquí. También tenemos el equipo de José Marcelino Porchimal, Jair Miranda Ordaz y Mariano Andrés García Cruz. Otro equipo, Fabián Obed Jasso López, Efraín Isidro Canché Gijón, y también bajo mi dirección. También tenemos el equipo de investigación de Paola Lozada Cruz y Yolanda Estefanía Flores Cárdenas. Pues sean todos bienvenidos. Hoy a continuación me permito dar algunas instrucciones de cómo se va a ir desarrollando esta mesa. Cada ponente va a tener, cada ponente van a tener 15 minutos para presentar su investigación, para dar a conocer sus resultados. Invito pues a la audiencia, a todos los que nos están acompañando, a que elaboren algunas preguntas y nos las pues hagan llegar para poder dirigirlas a los ponentes. Al final, las ponencias van a estar continuas y hasta que término de todas las ponencias será una ronda de preguntas. Esta ronda de preguntas será continua. Primero a cada equipo, como son 5 equipos, entonces hacemos por lo menos hasta donde nos alcance el tiempo a hacer 2 o 3 preguntas. No sé si hay alguna duda para empezar. ¿Todo está correcto? Bueno, con esto invito al primer equipo, que está integrado por Linda Libby Ramírez González y Ana Paola Chula Santos, con el tema aceptación del seitán como sustituto de carne. Son estudiantes de aquí de la Universidad del Caribe. Adelante, Libby y Paola. ¿Ya se ve la presentación? Ya, está en modo ya. Bueno, nosotros somos el equipo de aceptación de seitán como sustituto de carne entre los estudiantes de gastronomía de la Universidad del Caribe, integrado por Ana Paola Chula Santos y su servidora Linda Libby Ramírez González. Dentro de los contenidos que vamos a ver el día de hoy tenemos el problema de nuestra investigación, los objetivos de los antecedentes, el diseño de investigación que nosotras tuvimos, la metodología que nosotras seguimos, los resultados que obtuvimos de dicha metodología y las conclusiones a las que llegamos. Bueno, el seitán ha ganado gran popularidad como fuente proteica entre vegetarianos, veganos, debido a su alto contenido proteico de proteínas. En su alto contenido en proteínas, perdón. Su relevancia radica en 2 aspectos claves. Tiene un alto contenido de proteínas, comparable casi al de la carne de res o de pollo,
Es muy versátil y tiene una textura similar a la carne, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para poder reducir el consumo de proteína animal, incluso apoyar el estilo de vida saludable. Ahora, de nada sirve que el seitán posea estas propiedades si los futuros chefs no saben cómo aprovecharlas. En esta brecha entre el potencial del alimento y el conocimiento profesional es donde se sitúa nuestro problema de investigación. Si los estudiantes de gastronomía, que son los futuros responsables de crear propuestas culinarias, no conocen adecuadamente el seitán, podrían estar perdiendo la oportunidad de incorporar este ingrediente tan versátil a su repertorio culinario. Por ello, esta investigación busca analizar el conocimiento que tienen los estudiantes de gastronomía sobre el seitán y evaluar su disposición para utilizarlo en sus preparaciones. Los objetivos de nuestra investigación o el principal es registrar la aceptación que tiene el seitán por parte de estudiantes de gastronomía de la Universidad del Caribe como una alternativa proteica en la preparación de sus alimentos, siempre considerando la disposición que estos tienen al utilizarlos y los aspectos que pueden llegar a ver si pueden elegirlos o desaprobarlos. Uno de nuestros principales objetivos específicos es identificar el nivel de conocimiento que dichos estudiantes tienen para poder comprender el grado de familiaridad que tienen con dicho sustituto proteico mediante la aplicación de encuestas y degustaciones. En nuestra investigación, para saber más sobre el tema y conocer si se habían realizado investigaciones similares a la nuestra, encontramos estos dos principales antecedentes. El primero es la investigación de Gordillo, Roland y Nader del 2013. Este primer estudio es de tipo exploratorio y demuestra el potencial del seitán artesanal en propuestas culinarias como milanesas y cifijas. El análisis nutricional confirmó su alto contenido de proteínas y valor energético. Además, las encuestas realizadas en San Miguel de Tucumán revelaron una alta aceptación sensorial por parte de los encuestados. La segunda investigación que encontramos fue de Martín Pariente. En 2022 fue un análisis nutricional y económico del seitán. Esta investigación se realizó en España y analizó un bistec de seitán. Los resultados mostraron que tiene un alto contenido proteico de 23.9 miligramos de proteína por 100 gramos de seitán. Esto, y que también es bajo en grasas y que no contiene colesterol. Además, económicamente, aunque su precio por kilo es alto, es competitivo si se considera el costo por gramo de proteína animal. Es mucho más barato realizar seitán que comprar 1 kilo de pollo o 1 kilo de carne de res, por así decirlo. Este estudio también advierte sobre su perfil de ultraprocesado, porque, bueno, el seitán artesanal no contiene aditivos y cosas así, pero el seitán ya comercial que se vende en tiendas, aquí no es muy común que se encuentre, pero allá en España sí. Más que nada en Europa es más común encontrar el seitán en tiendas. Este seitán es más procesado que lo que sería el seitán artesanal y contiene mucha más sal. Bueno, nuestra investigación tiene un enfoque mixto. Utilizamos métodos cualitativos y cuantitativos. Primero se realizó una muestra sensorial a los estudiantes, en donde se evaluó olor, color, sabor y textura, apariencia
de dos muestras diferentes, una de seitán y otra de pollo. Y luego utilizamos el método cuantitativo, en donde se aplicó una encuesta de 21 preguntas a 100 estudiantes para medir y comparar sus percepciones de manera numérica. Es una investigación de tipo empírica, ya que los datos que obtuvimos son directamente del comportamiento y la evaluación de los estudiantes durante la prueba sensorial y la encuesta. Es una investigación muestral, ya que se trabajó con muestras a 100 estudiantes. Su ubicación temporal es transversal, ya que aunque ocurrió en un periodo específico, que es octubre de 2025, la recolección de estos datos corresponde a un único periodo sin seguimiento, por lo que el estudio es transversal. Luego, no es de tipo experimental, ya que no se invirtieron ni se modificaron las variables. Las muestras que entregábamos siempre eran iguales, eran las mismas, nunca hubo un cambio, y solo se observaron y registraron las percepciones de los estudiantes. Y ya por último, nuestro alcance es descriptivo, pues nuestro propósito es describir las percepciones sensoriales, opiniones y las preferencias de los estudiantes sobre el seitán en comparación con el pollo, en este caso. Ok, dentro de nuestra metodología, como mi compañera ya explicó, nosotros quisimos darle un enfoque mixto debido a que necesitábamos saber realmente si los estudiantes de gastronomía sabían lo que era el seitán o si alguna vez lo habían probado. Nuestro método de investigación nos sirvió porque daba resultados más reales debido a que cada una de las muestras que se dieron, estos estudiantes las probaron, las analizaron, cada quien pudo dar su opinión mediante las encuestas debido a que evaluaban ciertas características, y si los participantes, al no saber cuál era realmente el seitán y cuál era el pollo, nos dieron igual como una brecha en unas respuestas más reales, debido a que si les decíamos cuál era el seitán y cuál era el pollo, posiblemente sí iban a tener una perspectiva de que pues prefiero el pollo o no conozco qué es el seitán, o tener ese miedo de probar. Y pues ya que han probado las muestras, se les aplicó lo que viene siendo el cuestionario de 21 preguntas, contestaron y había, después de la primera fase, la segunda, nosotros explicábamos en un breve texto qué era cada muestra, siendo nuestra muestra A el seitán y la muestra B el pollo. Explicamos cada una de estas y mediante esto ellos podían tener esa opción de no, pues sí, prefiero el seitán porque pues no sabía que era esto, o sigo prefiriendo el pollo. Y ahorita en los resultados lo vamos a ver, que realmente sí se vio como una diferencia, no, posiblemente no muy grande, pero sí se marcó una pauta del antes y el después de estas. Dentro de los resultados que nosotras pudimos obtener, tenemos que de las muestras que se dieron a probar, realmente al principio les gustó más nuestra muestra B, que en ese caso era el pollo, mostrando que un 73% de los encuestados prefirió esa, y la muestra A con un solo 25%, que sí lo esperábamos, porque realmente no todo el mundo conoce lo que es el seitán, pero pudimos ver que después de una breve explicación de lo que era, cambió a un 35%, que posiblemente no sea la gran cantidad, pero sí mostró como que tal vez es el desconocimiento del producto lo que los hace como que
pues sabe raro, sabe diferente, no sé qué es y pues prefiero algo más familiar como pues lo es el pollo. En cuanto a la preferencia, la mayoría no cambió su preferencia hacia el pollo. Insistimos que consideramos que esto es debido a que el pollo es un alimento que se consume casi diario. Están más familiarizados con el pollo y no tanto como con el seitán. Pero por lo que podemos ver, solo un 19% sí prefirió cambiar su preferencia hacia el seitán, lo cual eso para nosotras, aunque no sea la gran cantidad de gente, sí es algo positivo, pues, lo que significa que sí hay estudiantes de nuestra carrera que se ven interesados en conocer más y seguir probando este producto que es el seitán. Y por último preguntamos si les gustaría volver a probar alguna de las muestras y no hubo como una mayoría que se inclinara ante las dos muestras, pero se puede ver que el 46% sí quería volver a probar el seitán, tal vez porque la primera vez no lo probaron tanto o después de que de la explicación quisieron saber, analizar mejor lo que habían probado antes. Con todos los resultados que obtuvimos de esta pequeña muestra, pudimos ver o pudimos concluir que los estudiantes mostraron una percepción mayormente positiva al seitán. Es importante señalar que la proteína animal sigue siendo la preferida porque pues es algo con lo que realmente estábamos familiarizados. Además, la aceptación sensorial y el interés para volver a probarlo validaron la hipótesis y cumplieron el objetivo de lo que nosotros buscábamos de este estudio. Y en conjunto, los resultados evidenciaron el potencial de seitán como un sustituto de proteína de origen animal. Podemos igual, como lo pudimos analizar, es realmente el desconocimiento que muchos estudiantes tienen al no saber lo que era, qué contenía o que alguna anomalía en el sabor les hacía preferir el pollo. Igual podemos ver que alguna de las razones por las cuales prefirieron la otra proteína era posiblemente la manera en la que la llevamos preparada. Realmente hay que saber cómo combinar el seitán porque su sabor es muy neutro y hay que saber condimentarlo. Y pues concluimos eso, que sentimos que tiene una aceptación buena al ya tener conocimiento de esto y que realmente es una proteína que hay que ir estudiando o dar a conocer para que los demás puedan tener la oportunidad de probarla y ellos decidirán si lo incorporan a sus platillos o no. Estas son algunas de nuestras referencias, pusimos las más importantes, ya que realmente no hay muchos estudios acerca del seitán. Nuestros datos de contacto, ya saben nuestros nombres, su servidora Ana Paola Chula Santos, mi compañera Linda Libby Ramírez González, estudiantes de la licenciatura en gastronomía. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Pues muchas gracias por este tema tan interesante. Realmente felicito a Ana Paola y a Libby. Debo de confesar desde un inicio cuando empezamos con esta aventura de investigación, ¿verdad? Que cuando ellas propusieron su tema, pues para mí el seitán yo no lo conocía. Entonces también fui aprendiendo al desarrollo, durante el desarrollo de toda esta investigación y todas sus actividades que estuvieron haciendo, vi la importancia y qué bueno que haya este interés en buscar otro tipo de alternativas, ¿verdad? Como la proteína, que es tan importante para el organismo, que pueda ser más económica,
aparte de eso, y que te pueda tener más beneficios que la proteína animal, y como que por ende se derive en muchas cosas, sustentabilidad, economía y mejor aprovechamiento en platillos nutritivos, y que pues todo el mundo tenga esta oportunidad de integrarlo a estos platillos. Agradezco su gran entusiasmo, su interés y sobre todo esta profundidad que hicieron posible llegar a esta conclusión. Y las invito a seguir adelante. Un aplauso y muchas gracias. Con ello, aprovecho para presentar al otro equipo de investigación también de estudiantes que estuvo a mi cargo, que son Aminta Daniela López Ramírez, Fernando Jesús Olán Ramírez y Christopher José Orozco Hernández. Ellos van a presentarnos el tema de aprovechamiento de los residuos alimentarios en las cocinas. Adelante. Esperamos a que se vea la presentación. Gracias. Listo. Ya se ve. Buenas, nuestro tema es el aprovechamiento de residuos alimentarios en las cocinas, a cargo de Christopher José Orozco Hernández, Aminta Daniela López Ramírez y su servidor Fernando Olán Ramírez, a cargo de la docente Guadalupe Carolina Moreno Ortiz. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Gracias. De contenido tenemos el planteamiento del problema, después los objetivos, antecedentes, contexto, marco teórico conceptual, diseño de la investigación, metodología, resultados y por último las conclusiones de nuestra investigación. Ahora, ¿cómo surgió esta problemática o este planteamiento de esta investigación que hemos llevado a cabo? Este tema surgió a causa de nosotros siendo estudiantes de gastronomía en los talleres. Se ve mucho el hecho de que al final de terminar una práctica, mucha de la comida que se hace es bastante y por ende la mayoría de personas no trae algún tupper o simplemente por el hecho de que no se lo quieren llevar a sus casas, lo terminan tirando ya sea a la basura o desperdicios de alguna fruta que simplemente le cortaron las cáscaras y utilizaron lo que es la pulpa y cositas así. Entonces, todo ese desperdicio genera una problemática porque es mucho alimento desperdiciado, por lo cual en nuestra investigación buscamos más que nada hacer conciencia sobre lo que más o menos se podría hacer con estos residuos y más que nada informar a los alumnos de la Universidad del Caribe. Como planteamiento del problema tenemos que si puedes regresar por favor. Como planteamiento del problema tenemos que el desperdicio global amenaza la sustentabilidad y la seguridad alimentaria. En el ámbito social y ético tenemos que más de 80 millones de personas padecen inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que muchas personas en el mundo, mientras nosotros estamos desperdiciando la comida que nos quedó, muchas personas viven casi al día que no tienen ni qué comer. Entonces, alrededor del mundo se pierden alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimento al año. En el ámbito ambiental, el desperdicio es el tercer mayor emisor de hate, que esto es el uso insuficiente del agua y el suelo. En el ámbito económico, tanto para restaurantes, hoteles y todo el que se dedique a una producción de alimentos y bebidas, pierden miles de millones de dólares anuales. Y mediante la reutilización de estos residuos se podría generar ahorros significativos. Como objetivo, el objetivo en general es analizar y proponer estrategias para optimizar el aprovechamiento de la merma en las cocinas. No comprendemos que no se puede utilizar completamente toda la merma porque hay unas cosas que sí se pueden y otras no, pero tratamos de aprovechar la mayoría de la merma que se hay. También fomentando una gestión sostenible de recursos. En nuestra hipótesis tenemos que el nivel de conocimiento y las actitudes positivas hasta la sostenibilidad influyen significativamente en las prácticas del aprovechamiento. También tenemos que
la mayoría de personas saben que se tienen que reutilizar estas cosas, pero como no tienen un incentivo o dicen como que para qué, pues mayormente las terminan botando y no buscan más allá para poder reutilizarlas. En antecedentes, el desperdicio de un tercio de los alimentos producidos globalmente es el telón de fondo. La alta cocina ya adoptó el modelo Zero Waste, que es un modelo en el que se busca reutilizar la mayor parte de los alimentos. En el caso de las frutas, por ejemplo, las cáscaras, que se podrían llegar a hacer otro tipo de preparaciones para que justamente en el ámbito de un restaurante se puedan ofrecer aparte en el menú, como alguna degustación o una entradita que se pueda aprovechar todo esto. Culturalmente en la cocina tradicional mexicana, nuestros antepasados no desperdiciaban nada, era como que un pecado desperdiciar algo, entonces por eso también como que perdimos ese punto clave. Y pues la voluntad de cambio sí existe, pero el conocimiento técnico es la barrera a superar, como ya había mencionado. La mayoría de personas sí sabe que se tiene que hacer todo esto, pero el mismo hecho de que como en la mayoría de lugares no lo ven como tal ese aprovechamiento, entonces es como que hay una barrera limitante. Ok, continuando con lo que dice mi compañero, el contexto de nuestra investigación es que se desarrolla en un ámbito local, en el cual se encuentra enmarcada en una problemática nacional de carácter urgente. En México, nuestro país, se pierden aproximadamente 20 millones de toneladas de alimentos al año, mientras que cerca del 12% de la población vive en inseguridad alimentaria severa. Esto es lo que resalta la necesidad de poder reflexionar y actuar sobre los procesos internos que ocurren en las cocinas, así como en la formación de quienes estarán a cargo de ellas. Okay. Como marco teórico y contextual tenemos que nosotros abordamos algunos conceptos esenciales. Uno de ellos es el aprovechamiento alimentario, que promueve la reutilización y transformación de los subproductos como las cáscaras, los tallos y los huesos para convertirlos en otros insumos o en otros platillos de alto valor culinario, conectando la tradición e innovación. Otro concepto importante es la merma o desperdicio, que es referente a la pérdida de alimentos que todavía son aptos para el consumo, destacando que dentro de las cocinas el 72% corresponde a residuos sólidos. Otro elemento central es la sostenibilidad con enfoque ético, donde se considera que el sistema alimentario debe ser bueno, limpio y justo, a su vez señalando el desperdicio de alimentos como una falta de moral. Por otra parte, tenemos el concepto de gestión culinaria circular, que transforma el aprovechamiento de alimentos en un pilar de innovación, responsabilidad y liderazgo ético. Tenemos el diseño de nuestra investigación, que fue cuantitativo porque se realizaron recolección de datos mediante encuestas estructuradas aplicadas a los estudiantes. La ubicación temporal fue transversal, se desarrolló con un diseño no experimental y el alcance fue descriptivo. Ok, siguiendo con nuestra metodología, nos basamos en un instrumento para recaudar la base de datos cuantitativa, que fue una encuesta estructurada con 20 reactivos, misma que se efectúa a 253 estudiantes de la licenciatura en gastronomía de nuestra casa de estudios, la Universidad del Caribe, que fue respuesta en diferentes contextos. Se realizó esta encuesta a alumnos de los diferentes semestres en los que componen nuestra matrícula en la universidad. Y teniendo en cuenta esto, partimos a una medición de cuantificación de conocimiento, desarrollo teórico, frecuencia de prácticas y las barreras percibidas por todos nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta esto, pasamos al aspecto de los resultados y tenemos 4 hallazgos importantes, que es la conciencia ética, nuestra brecha educativa, la merma predominante y la confirmación de nuestra hipótesis. Hablando de la conciencia educativa, un 92% de los encuestados conocen el concepto, y de este mismo resultado partiendo tenemos en cuenta que un 88% está dispuesto a un cambio realmente.
lo que implica que la voluntad para el cambio sí existe, pero la ética está establecida en este mismo para efectuar este cambio. Y partiendo de la brecha educativa, el 56% no ha recibido una formación académica formal, por lo que nos dicta que el conocimiento técnico es insuficiente y lo podemos marcar como un factor limitante. La merma predominante en nuestros resultados fue un 72% de residuos sólidos, que son cáscaras o productos de corte y demás en este aspecto. Y también tenemos que debemos de enfocarnos en la reutilización de vegetales y cárnicos para mejorar este aspecto de nuestras cocinas de la universidad. Y teniendo en cuenta la confirmación de nuestra hipótesis es que se logró porque la formación es un factor determinante en la práctica en este aspecto de la universidad. Y nuestras conclusiones fueron las siguientes. La conciencia ética de nuestros estudiantes contrasta mucho con la insuficiencia de la formación técnica formal, por lo cual una falta de conocimiento técnico muestra una barrera operativa. Tenemos en cuenta que el 44% muestra una falta de conocimiento y muchos tienen esa misma cantidad porcentual, tiene una falta de tiempo para efectuar las técnicas para un aprovechamiento correcto de nuestros alimentos y los residuos también. Estos mismos son factores limitantes para una implementación efectiva. Y tenemos también algunas recomendaciones que pueden ser futuras líneas de investigación, un diseño e implementación de un módulo de gestión culinaria circular en nuestro currículo académico, el generar protocolos operativos estandarizados para nuestras cocinas institucionales, como un ejemplo es la reducción de costos y desechos, e investigar el uso de tecnologías emergentes, por ejemplo la inteligencia artificial, el blockchain, para optimizar el control de mermas en nuestras cocinas universitarias. Este surgimiento de estas conclusiones parte muy al fondo respondiendo a nuestra objetividad como estudiantes. Nos dimos cuenta de, como mencionaban mis compañeros en el transcurso de nuestra presentación, el problema que hay en cuanto a residuos en las diferentes cocinas. Si lo vemos desde nosotros que ya llevamos un tiempo en la universidad, contrastándolo con los nuevos estudiantes que entran con matrículas de este año, encontramos un problema muy frecuente en el área del aprovechamiento de residuos, porque no basta con efectuarlo una o dos veces en el taller, simplemente hay que aprender a llevarlo tanto teórico y práctico a nuestras casas y a nuestra vida en cotidiano. Y algunas referencias que tenemos son las siguientes: la FAO, que mayormente esta fue la que nos basamos muchísimo, ECNAKIP et al., Radcliffe, la ONU y Pichler, que son los que más nos han apoyado en este aspecto teórico para nuestra presentación. Pues muy interesante tema, muchas gracias, felicidades a Anita, a Fernando y a Christopher por este importante tema. Estamos en este congreso que trata precisamente de toda esta cuestión de los alimentos y ellos, me da mucho gusto desde que de un inicio vieron este tema como una fortaleza, ¿verdad? Una fortaleza y una debilidad que se tiene. Primeramente, pues la debilidad es que no somos muy conscientes de todos los residuos que pues de una u otra manera desperdiciamos, porque pues siempre los hemos tenido, entonces no hemos tenido esa carencia, ¿no? Como pueblo, como todo. Entonces ustedes que están en las cocinas, pues sí se dan cuenta de que a veces se desperdicia, y no a propósito, sino pues, de una forma no pensante en dejar cierto que ya nada más ocupé un pedacito de cebolla y lo demás ya no lo quiero. Qué bueno que tengan esta conciencia. Y aparte me da mucho gusto que como estudiantes y futuros profesionistas ya hayan empezado a desarrollar pues ser profesionista, no importarse en esos temas que parece que son muy importantes no nada más para su profesión, sino para su vida diaria, y que eso van a ser pautas para poder cambiar, pues, como no decir, nuestro entorno y en un momento dado nuestro mundo, el pequeño granito para no hacer los grandes cambios. Un aplauso y muchas gracias por su participación, muy interesante. Gracias. Bueno, ahora me doy esta oportunidad para presentar al otro equipo, también equipo de estudiantes, con un tema también muy interesante. Es Mariano Andrés García Cruz, José Marcelino Polchmal y Jair Miranda Ordaz. Nos van a poner el tema conservación natural
especias como conservante natural. Adelante. Yair, tú vas a presentar. Sí. Gracias. Listo. ¿Se logra ver? Está en edición. Ya, ahora sí. Listo. Ok, muy buen día a todos, bienvenidos. Nuestro tema es conservación natural, especies como conservante natural, y será presentado por mi compañero José Marcelino Polchimal, Mariano Andrés Cruz García y su servidor, Jair Miranda Ordaz. Ok, a partir de este contenido veremos la introducción, el planteamiento del problema, las justificaciones. De igual manera veremos los objetivos, antecedentes, el marco contextual, el marco teórico y el diseño de investigación con metodología, resultados, conclusiones y nuestras referencias. Ok, nuestra industria alimentaria enfrenta un reto muy importante, o sea, para mantener nuestra inocuidad y la frescura de nuestros alimentos como el pollo, el res, el cerdo. Entonces, con esto, pues altamente son muy perecederos. Durante muchos años se han usado conservadores químicos para evitar el deterioro, pero su uso constante ha generado preocupaciones, algo que afecta mucho en la salud. Por eso, en nuestra investigación, analizamos con ciertas especies como el, el clavo, el laurel y el romero. Ok, nuestro planteamiento del problema, pues el principal aborda que en esta investigación los productos cárnicos son muy susceptibles. El crecimiento de los microorganismos se aceleran muy rápido. Entonces, aunque los conservadores químicos han sido la solución más común, pueden presentar riesgos para la salud y generar un rechazo para nuestros consumidores, vaya. Como nuestro objetivo general es analizar el uso de especies en la conservación de alimentos cárnicos para identificar su eficacia frente a los microorganismos dañinos y volar su potencial como una alternativa natural para evitar el cierto consumo de aditivos. Como objetivos específicos tenemos lo que es definir las propiedades organolépticas que pueden tener los alimentos a utilizar dichas especies y pues igual analizar la comparativa entre los conservadores químicos y los conservadores naturales, ver cuál tiene mayor propiedad antimicrobiana para alargar el tiempo de vida de dichos alimentos. Bueno, actualmente se ocupan muchos productos que contienen muchos químicos, aditivos, entonces como nitrato de sodio, los cuales, aunque son muy efectivos, pueden proponer un riesgo significativo para la salud a un largo plazo. Entonces pueden generarse de enfermedades crónicas. Con esta investigación proponemos el uso de especies no solo como una alternativa más segura y natural, sino también para reducir drásticamente la exposición a estos químicos dañinos. Al nosotros reemplazar estos aditivos sintéticos por compuestos naturales, buscamos contribuir a la creación de alimentos más saludables y seguros, mejorando así la calidad de vida de las personas y reduciendo las enfermedades asociadas a la dieta, más que nada. Bueno, nosotros en nuestra investigación, en los estudios que realizamos y las investigaciones, nos dimos cuenta que
muchos demuestran el potencial de diversas especias como conservantes. Entonces esto nos dio como que una pauta para nosotros guiarnos y ver cómo podemos nosotros implementar esto en los productos cárnicos, que son el pollo, la res y el cerdo. Con esto validamos la premisa de que los compuestos bioactivos presentes en estas especies específicas pueden prolongar significativamente la vida útil de dichos productos cárnicos. Actualmente en la industria alimentaria moderna, buscamos constantemente soluciones para reducir esa demanda. Aunque algunos de estos compuestos ya cumplen esa función, el uso prolongado puede causar efectos positivos para la salud. Más que nada nuestros hallazgos, nosotros nos basamos en este conocimiento para avanzar y así dar alguna solución en el futuro. Por otra parte, en nuestro marco conceptual, nosotros nos enfocamos en la conservación natural de los alimentos mediante el uso de especias. Examinamos los avances y publicaciones desde el año 2000 hasta la actualidad, en 2025. Esto nos permitió entender la evolución del campo y las tendencias actuales que van surgiendo día con día. Además, también es algo fundamental destacar de la rica tradición mexicana que tenemos aquí. Entonces, esto nos da especies como el clavo, el romero y la sal, que no solo es una cuestión de sabor o algo por el estilo, sino también hay que verlo como algo, una conservación ancestral que viene ya de tiempo de nuestros ancestros. Esta conexión nos da una parte cultural que es algo único, que combina el conocimiento científico con las prácticas tradicionales que nosotros ya traemos de nuestras raíces y también las que se han ido probando con el tiempo y han tenido una eficacia muy buena. Por otro lado, el marco conceptual, definimos la conservación natural de alimentos como un conjunto de técnicas y procesos que buscan mantener la calidad, también la inocuidad y el valor nutricional, pero esto sin recurrir a conservadores químicos sintéticos que, como ya lo mencioné anteriormente, por una se me fue, perdón, a lo largo nos puede traer enfermedades y eso no está bien. También logramos el uso de compuestos que son bioactivos, que mayormente las encontramos en las especies. Así evitamos el crecimiento de bacterias y hongos para garantizar que los alimentos no solo duren más, sino que también se puedan conservar de una manera íntegra. El diseño de investigación, nosotros adoptamos un enfoque mixto en el cual combinamos elementos cualitativos para comprender las percepciones y experiencias con datos cuantitativos para medir y analizamos por medio de encuestas los efectos para tener una mejor precisión. El tipo de investigación es una investigación descriptiva para detallar las propiedades de las especies y experimental para manipular las variables y donde observamos los efectos que tuvo cada cárnico con las distintas especies. La ubicación es temporal. La ubicación temporal es transversal, lo que significa que recopilamos datos en un momento específico. Además, utilizamos un diseño cuasi experimental que nos permite investigar relaciones de causa y efecto en un entorno controlado. Bueno, metodología, como anteriormente mi compañero lo había mencionado, utilizamos la cuantitativa y fue una encuesta que hicimos de manera general. Como tal, no tuvimos un público en objetivo, solamente lo dimos a conocer gente que o tenga conocimiento mínimo en la cocina, o sea, personas que tengan que hacer comida en casa, y por otra parte, pues también ciertos estudiantes o maestros igual de gastronomía que tengan conocimientos sobre métodos, técnicas y demás.
Y seguido a esto, se realizó una pequeña experimentación controlada con la carne de cerdo utilizando las 3 especies, que en este caso pues son la sal, el romero y el clavo de olor. Esto solamente se le dio dos curados. En la siguiente diapositiva muestro como tal los curados que se dieron. Uno fue en salmuera y otro fue en curado seco. En el curado seco solamente se utilizó completamente la sal y en el curado en salmueras se utilizaron las otras 2 especies. Como ven, aquí lo ven, se tiene que utilizar agua tibia para la salmuera y se conserva como tal los trozos de este caso de cerdo. Y los resultados fueron que pues la sal como tal resultó ser más eficaz en la conservación y ¿cómo se llama? Y también en las propiedades organolépticas no mostró gran cambio, simplemente hasta se le dio un poquito mejor de sabor a lo que es la carne. En cambio, el clavo de olor y el romero sí mostraron cierto cambio por las propiedades que tienen de olor. Entonces le dieron como tal un aroma y un sabor mucho más intenso a lo que le dio la sal. Y con esto se vio y se alargó el tiempo de vida de esta carne. Fueron de aproximadamente más de 3 semanas de conservación, solamente se mantuvo en refrigeración y pues se demostró que las 3 especies pueden tener ese potencial grandísimo para conservar alimentos sin recurrir a aditivos químicos, de que pues como se ha mencionado anteriormente, dañan a la salud. Y pues aquí en la encuesta se dio como tal preguntas más específicas sobre si tenían conocimientos acerca de las especies, cómo preparan a ciertas carnes y pues qué obstáculo puede haber en las industrias que utilicen las especies como conservantes naturales. Pues al parecer las personas conocen muy poco. Identificamos eso, que conocen muy poco acerca de las especies y mayormente siempre se basan sobre solamente aportar sabor. Solamente como aquí lo muestran, la mayor parte dijo que solamente aportar sabor y para la conservación mostró muy mínimo el conocimiento sobre eso. Y al igual que las especies utilizadas, solamente utilizaban sal, pimienta, romero y pues paprika, pimiento, sal. O sea, fueron especies muy básicas que se utilizan en la comida del día a día y que pues aquí en México igual la cultura y demás tienen pues esa utilización de especies. Y pues el obstáculo mostró que pues mucha gente piensa que tanto el costo de producción como la falta de conocimiento son unas problemáticas que puede tener si se quiere aplicar como tal la conservación de alimentos con las especies. Entonces, como conclusión, las especies sí tienen beneficios, solamente que pues hoy en día las industrias son más fácil optar por de conservar alimentos con químicos, ya que se les hace de manera un poquito por el coste de producción, pero igual para hacer en grandes masas. Sin embargo, indagar sobre las propiedades que tienen las especies es de gran ayuda porque puedes ayudar con la sostenibilidad de los alimentos y pues como se había mencionado, los aditivos químicos pues sí tienen repercusiones tanto a la hora de cocinarlos como de igual la utilización con otros ciertos químicos naturales que puedan tener ciertos alimentos. Entonces, pues con esta investigación buscamos que las personas, tanto en el ámbito de la industria gastronómica como en las casas, así puedan utilizar esas especies para tener un cambio en la seguridad alimentaria y pues abrir más opciones para pues opciones naturales y sustentables que puedan hacer que lo que consumimos sea mejor. Y esto abre las puertas a tener otras investigaciones, no solamente en los productos cárnicos, sino en otros alimentos que pues hoy en día que se utilizan muchos químicos para la conserva. Hoy en día igual se utiliza mucho las conservaciones de salmuera, salación,
Estas técnicas deben ser como tal, ser más alzadas para que pues la gente tenga mucho más opciones y no tenga que atenerse a aditivos químicos que pues se daña a largo plazo a la salud. Y aquí tenemos las referencias que utilizamos, dos principales para la búsqueda de información sobre los conceptos y listo. Agradezco a Mariano, a Yair y a José que nos hayan presentado los resultados de su investigación. Efectivamente, las especias siguen y son un tema muy interesante, ya que estas datan, pues ya sabemos, de ancestrales, ¿no? Los egipcios, los romanos, inclusive nuestras primeras civilizaciones las utilizaban. Y qué importante hacer esta reflexión, ¿no? Sobre el uso y abuso de conservadores en los alimentos que a la larga llegan a perjudicar. No es lo mismo consumir algo que nada más tenga un nitrito, por ejemplo, que si diario voy sumando todo lo que tienen los alimentos. Se dice que actualmente el ser humano está regresando a lo básico, ¿no? Buscando qué hay atrás, cómo se hacía antes, porque antes era diferente, porque hemos avanzado tanto en tecnología, que en esa misma tecnología nos ha hecho entrar en un camino que nos perjudica. Entonces, aplaudo este tipo de temas. Agradezco también esta supervisión y dirección que tuvieron de la doctora Sterling para este tema tan interesante. Muchas gracias. Gracias. Ahora me permito dar la bienvenida a otro equipo de estudiantes con un tema también muy interesante, a Fabián Obedjaso López, a Efraín Isidro Canchek Gijón, con los cuales nos van a presentar el tema Slow Food. Permítanme un segundo. Aquí. Se me traspapeló. El movimiento Slow Food, una alternativa sostenible para la gastronomía contemporánea. Adelante, por favor. Isidro, Fabián, ¿dónde están? Ya pueden iniciarse, se ve la presentación. Buen día, hoy les vamos a hablar un poco del tema de Slow Food. Mi equipo está conformado Fabiano Aso López, por mí su servidor, Patrick Gijón. ¿Ya se ve la presentación? Bueno, pues yo soy Fabián Aso López. Solo hay un tema con mi presentación, que al momento de presentar no puedo activar mi cámara. Pero voy a dar inicio a ese tema, que es el movimiento de Slow Food, que se genera como una tipo de pregunta, que es si se considera todavía como una tendencia o como un estilo de vida. Y en su introducción vamos a ver que el Slow Food ha emergido como un fenómeno sociogastronómico de relevancia global, cuyo análisis resulta fundamental para comprender dinámicas contemporáneas entre alimentación sostenible y cultural. Este movimiento ha planteado un modelo alternativo al sistema alimentario industrializado, promoviendo prácticas que priorizan la biodiversidad, la producción local y el consumo responsable. Su enfoque se sustenta en principios verificables que involucran la calidad nutricional de los alimentos, su impacto de los procesos productivos y la preservación del patrimonio culinario. Lo que queremos dar a entender es que este movimiento se enfoca a la hora de comer, que no solamente se coma por comer, sino también se disfrute al momento de comer, que se le dé más valor
a la hora de la comida que simplemente como algo que satisfaga tu necesidad y ya. Porque por ese motivo, justamente México ocupa de los países más obesos y en países donde se está activando más el movimiento Slow Food, son de los más sanos, justamente porque priorizan más su momento a la hora de comer. Y no es como que tengamos una gastronomía mala, tenemos de las mejores del mundo, pero no se come como debería, porque son, incluso como con Italia, compartimos tanto como semejanza en idioma como semejanza en ingredientes, mucha fuerza de tomate y de especias, pero ellos sí le dan una importancia al momento de comer y por eso actualmente es de los países más sanos y con una mejor alimentación y pues México no es el caso. Por eso también se da este movimiento para que, o sea, se le da relevancia para que no solamente vayas a un McDonald's y comas y ya, sino que vayas a un buen lugar y comas algo que satisfaga tu necesidad, esté en tu presupuesto y sea rico, porque hay muchos lugares así. Ya, la problemática que es donde se observa un incremento de consumo de alimentos ultraprocesados y de preparaciones rápidas que, aunque accesibles, y eso no se niega, presentan deficiencias nutricionales y contribuyen a la pérdida de prácticas alimentarias tradicionales. Esta tendencia responde a factores como la falta de tiempo, las limitaciones, la limitada educación alimentaria, los costos percibidos y la fuerte presencia de cadenas de comida rápida en la ciudad. Como consecuencia, se generan problemáticas relacionadas con la salud estudiantil, la disminución de biodiversidad alimentaria y la desconexión progresiva entre jóvenes y su patrimonio gastronómico. Ese también es un problema con los productores locales. Justamente en la península eh, hay bastantes productores locales que no tienen la relevancia que deberían tener, que incluso exportan sus productos y aquí no se valoran tanto. Justamente hace poco estuve en una cata de mieles que aquí hay un montón de especies de abejas y dan unas mieles muy ricas, pero no tienen como que la relevancia que deberían tener y las exportan y aquí no se valora. Son como esas, alguien como que tenga movimiento de slow food presente, ocupe productos locales, de productores locales y así tener una mejor gastronomía. Eso puede servir para tés, para algún maridaje o para algún acompañamiento. Sirve demasiado bien y estás apoyando y estás consumiendo algo natural y algo que se apoya justamente también en el movimiento slow food, porque no solamente es comer bien, sino también apoyar a productos locales, también a personas que se la pasan vendiendo en sus puestos de comida y no solamente ir a un McDonald's solamente porque hay promoción, está barato o ya, sino que darle más importancia a la hora de comida, comer bien y comer rico. La justificación se observa un incremento de consumo de alimentos ultraprocesados y preparaciones rápidas. Ujú. Eso puede ser. Ujú. Y nuestro objetivo general es analizar si el movimiento Slow Food puede consolidarse como un estilo de vida sostenible dentro de entornos urbanos, identificando su influencia en su salud pública, el consumo responsable, la economía local y la preservación cultural. También se busca reconocer los retos y oportunidades que enfrenta el movimiento para integrarse en la vida moderna sin perder su esencia sustentable. Y ahora le dejo con mi compañero. Bueno, el objetivo de esta investigación es determinar el movimiento. ¿Verdad? Bueno, el de consolidarse como vida sostenible
Adelante con tu micrófono, Efraín, por favor. El objetivo específico de esta investigación es determinar si el movimiento de Slow Food puede consolidarse como un estilo de vida sostenible dentro de entornos urbanos, analizando su impacto en la educación alimentaria, la preservación de productos locales y la valoración de tradiciones culinarias, la promoción de un consumo más responsable. Además, busca identificar que en medida de Slow Food deja de ser solo una tendencia gastronómica para convertirse en una práctica cotidiana que conecta la alimentación con la salud, la cultura y el medio ambiente. En este punto, como ya lo comentaron anteriormente por mi compañero, se nos hace más fácil a nosotros ir a un restaurante de cadena de comida rápida y pedir ciertas comidas las cuales no tienen ningún contenido o tienen demasiado exceso de grasas saturadas, exceso de calorías. En este punto se nos hace más rápido debido al tiempo, a lo movido que es la ciudad, a diferentes puntos, a diferentes aspectos de nuestra vida. Se nos hace más fácil ir y comprar, no sé, una hamburguesa, comprar una pizza, a darle el valor que se debe a darle a la comida. Al igual que, como lo dijo mi compañero anteriormente, los productores locales. Existen varios programas del gobierno, como cual uno de ellos es Sembrando Vida, el cual su principal función es dar ayuda al campo mexicano. La mayoría de veces nosotros consumimos más alimentos exportados que los traen, importados, perdón, que consumir local. Pues, voy a avanzar la página, por favor. Bueno, los resultados. Estos fueron los resultados de una encuesta que hicimos a los estudiantes de gastronomía. Y dice, los participantes asociaron el slow food con alimentos más naturales, nutritivos y sabrosos. Para este punto debemos saber que la mayoría de personas, o hay muchas personas que no conocen este movimiento. De hecho, yo no lo conocía. En lo personal, fue un movimiento que aprendí en la universidad, el cual se me hizo muy interesante y quería resaltarlo en esta mesa directiva. El sabor y la calidad fueron los atributos mejor valorados. El 64% de los encuestados manifestó el interés de consumir alimentos producidos de forma sostenible. Esto debido a que existe una gran tendencia últimamente a que todo alimento, que toda práctica sea sostenible y que también no represente algún riesgo en contra de la naturaleza o comidas ultraprocesadas. Bueno, sin embargo, el precio y la falta de información fueron los principales obstáculos para adoptar este estilo de vida. Este hallazgo se muestra con una tendencia creciente hacia el consumo irresponsable, especialmente entre jóvenes y familias conscientes del impacto ambiental y cultural de su alimentación. Bueno, anteriormente las familias se alimentaban de una forma en la cual era muy de que salgo y tengo mi huertito, salgo y tengo esto. Tenían la mayoría de cosas a su alcance. Esto debido al crecimiento principalmente de la sociedad y principalmente de la industrialización gastronómica, se fue dejando muy de lado esas tradiciones, como por ejemplo el hecho de consumir, no sé, a lo mejor nuestros propios alimentos, nuestros propios quelites. Tenemos mucha variedad de comidas típicas regionales, los cuales no les damos la suficiente importancia, no les damos el suficiente valor que deberían tener. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, la metodología. Es un tipo de estudio cuantitativo, descriptivo y experimental. La población muestra estudiantes y familias de 17 a 56 años. La ubicación fue en Cancún, Quintana Roo. El instrumento fue un cuestionario al cual se realizó sobre la percepción y la valoración de productos elaborados bajo la filosofía del slow food. Para este punto les explicamos un poco del tema y les preguntamos el cómo significa o el qué entendían por estos temas. El análisis busca comparar la valoración del consumidor entre los productos slow food y los convencionales para determinar si existe una diferencia significativa en la percepción del valor y la calidad. Para aquí debemos de saber que muchas personas lo que valoran igual es el sabor antes de la rapidez o algo así. Existen varias personas que conocían este término o que más bien lo llevaban a cabo pero no sabían la definición como tal de qué significaba el slow food. Para esto le fuimos enseñando un poco sobre el tema y la mayoría de personas estuvieron de acuerdo que sería una opción más sana y más viable. ¿Puedes cambiar, por favor?
Bueno, y por conclusión, el slow food trasciende la idea de una moda culinaria. Representa una filosofía de vida que conecta la alimentación con la salud, la cultura y la sostenibilidad. Su implementación en contextos urbanos enfrenta desafíos, pero también ofrece una oportunidad de transformación hacia una sociedad más consciente y respetuosa con el medio ambiente. Adoptar esta filosofía implica educar, sensibilizar y facultar el acceso a alimentos locales y sostenibles. De consolidarse, el slow food puede convertirse en un modelo de desarrollo ecosostenible donde comer bien sea sinónimo de vivir mejor y cuidar el planeta. Y pues sería todo. Ok, gracias a Efraín y a Fabián por este tema, aunque muy interesante el tema también. Sabemos que el slow food pues es una tendencia que inició ya por los años 80 y pues precisamente en un país que le da mucha importancia al saber comer, o sea, al darle el tiempo a la comida, porque básicamente esto fue como una oposición a lo que es el fast food, ¿verdad? El fast food es rápido, pero el fast food también tiene sus consecuencias derivadas de los estilos de vida que nos han llevado a esto, ¿no? A comer en 2 minutos detrás del escritorio, parados, en fin. Entonces, el slow food sí tiene otras características donde te hace tener esa conciencia que puedas disfrutar la comida. Me da gusto que ustedes se hayan interesado y qué bueno que se den cuenta que hay mucha gente que actualmente pues no sabe qué son ese tipo de tendencias o movimientos. Entonces espero que este tipo de investigación pues siga adelante, no nada más que de aquí, que puedan ustedes seguir y divulgando esta información, estos hallazgos. Muchas gracias por su participación. Ahora me permito presentar al siguiente equipo de estudiantes. Es conformado por Yolanda Estefanía Flores Cárdenas y Paola Lozada Cruz, con el tema Percepción y prácticas de inocuidad. Adelante. Ya. Hola, buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Yolanda y mi equipo está conformado por Paola Lozada Cruz. Hoy les vamos a presentar nuestra investigación que está titulada Cultura de inocuidad alimentaria en los estudiantes de gastronomía de la Universidad del Caribe. Esta investigación analiza nuestro nivel de conocimientos, prácticas y actitud frente a la inocuidad alimentaria dentro de nuestra formación. Siguiente diapositiva, por favor. En esta presentación incluimos la problemática, los objetivos, antecedentes, el contexto, el marco teórico, el diseño y la metodología, los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones y referencias. Paola, hay que quitarle el sonido a otro dispositivo que tengas prendido porque se escucha eco. Para el planteamiento del problema, los estudiantes de gastronomía reconocen la importancia de la inocuidad alimentaria. Sin embargo, se identifican algunas fallas en el control de temperaturas, en los registros y en la trazabilidad, lo que esto puede generar riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos. Investigar este tema es muy importante porque somos futuros profesionistas y estamos siendo responsables de la salud pública, especialmente en un destino tan turístico como lo es Cancún, que es el lugar en el que vivimos. El objetivo general de mi estudio fue evaluar el conocimiento y las prácticas de inocuidad alimentaria entre los estudiantes de gastronomía. También se buscó identificar áreas de mejora dentro de nuestra formación académica y partimos de la hipótesis de que a mayor
información práctica mejores son las prácticas de inocuidad. En nuestros antecedentes podemos decir que a nivel internacional la OMS reporta que las enfermedades transmitidas por alimentos afectan a 1 de cada 10 cada año. En México, la NOM 251 es la base de los lineamientos sanitarios en la producción de los alimentos y bebidas. Estudios de otras universidades nos mostraron que existe una buena cultura higiénica, pero mucha falta de constancia en la correcta aplicación de la técnica. Mi investigación confirma esta tendencia en nuestro contexto, que pues es la Universidad del Caribe. En este estudio se realizó en la Universidad del Caribe con estudiantes activos de la licenciatura en gastronomía. La mayoría cuenta con experiencia en cocinas profesionales y eso nos ayudó o permitió para obtener una buena perspectiva real de sus prácticas y conocimientos. Para el marco teórico, siguiente diapositiva, por favor. Para el marco teórico y el conceptual, este estudio tomó como base conceptos clave, como lo es la inocuidad alimentaria, la contaminación cruzada, control térmico, trazabilidad y la cultura de inocuidad. Estos nos pueden ayudar a comprender mucho mejor cómo las buenas prácticas logran prevenir riesgos desde la producción hasta el servicio. Entonces nos basamos principalmente en estas bases para el cuestionario que se les hizo a los estudiantes de gastronomía. Se realizó una investigación cuantitativa, empírica y no experimental y transversal, con alcance exploratorio descriptivo. Se aplicó un cuestionario digital a estudiantes de distintos semestres para lograr obtener sus resultados medibles sobre sus conocimientos y hábitos. Ok, para la metodología se aplicaron encuestas a 50 estudiantes completas. Ya después de esto se proyectaron los resultados a una población amplia, como lo son 250 estudiantes, para tener una visión más amplia. El análisis de esto se realizó mediante porcentajes y también mediante gráficas para poder identificar los patrones y las debilidades de las prácticas de inocuidad. Ya hablando de los resultados, tenemos que, a base del conocimiento, que fueron las preguntas sobre la NOM 251, sobre la trazabilidad y sobre las temperaturas. El 81% conoce sobre la NOM 251 y el 19% reconoce las fallas técnicas o reconoce en que no está muy seguro. También demuestra que el 78% afirma que la NOM 251 afirma conocer, la NOM 251, pero hay fallas específicas en una pregunta sobre todo que fue como el control térmico del pollo. Y más del 90% sigue las medidas, la siguiente diapositiva, por favor. Hablando de las prácticas, el 90% sigue las medidas higiénicas básicas y solo el 40% controla la temperatura, tanto como del refrigerador, y solamente el 44% lleva los registros de estas. Hablando de lavado de manos, se presentó que el 52% lo hace cada que se debe de hacer como lo indica la norma, y para el control de temperaturas como el térmico solamente el 23% y el 25% de todos solamente lleva el registro. Y ya por último, hablando de resultados, tenemos que el 97% de los estudiantes está dispuesto a seguirse capacitando sobre esta norma, tanto en clase como por fuera, y que el 100% reconocen lo importante y la responsabilidad colectiva que es de cada uno de nosotros que tenemos el manejo de alimentos y bebidas para la salud de los demás.
Bueno, ya para concluir, logramos confirmar que los estudiantes tienen buena conciencia higiénica, pero que requieren una mayor capacitación práctica, especialmente en temperaturas y trazabilidad. Como recomendaciones, se sugiere implementar bitácoras obligatorias y reforzar las prácticas con los equipos adecuados. Podemos promover certificaciones especializadas como el distintivo H. Y pues ya. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, Yolanda, gracias, Paola. Pues qué importante es realmente tocar este tema, o sea, estos temas que hemos visto como parte de lo que es la carrera de gastronomía. Una de las primeras asignaturas que se ven es precisamente la higiene y seguridad de los alimentos, donde se tocan todos estos puntos que van a permear a lo largo de la carrera y obviamente en la parte profesional, ¿verdad? Son cosas que no se pueden olvidar, no nada más es lavarse las manos, si así, o la temperatura. Hay variables que tenemos que estar siempre controlando. Pues gracias por compartir estos hallazgos, ¿verdad?, de sus investigaciones. Y ahorita vamos a dar ya inicio a la ronda de preguntas para cada equipo de investigación. Pues que han hecho los que están presentes, y también invito a todos los demás, al auditorio, a la audiencia, que puedan hacer sus preguntas si tienen interés en algunas de ellas. Vamos a iniciar aquí con la primera pregunta, que esta voy a ir por el orden que estuvieron pasando las ponencias, y vamos a ir para, esta pregunta es para Linda y Ana. ¿En dónde se comercializa el seitán y cuánto cuesta un kilo y qué tan difícil es prepararlo? El seitán más que nada se puede encontrar en tiendas veganas o naturistas. Desconocemos cuánto cuesta el comercial, pero prepararlo es muy barato porque solo necesitas especias, harina y agua. Ok. ¿Y dónde se puede conseguir? En tiendas naturistas o veganas. Veganas. Ok. ¿Es algo así como el tofu, más o menos, o es una competencia del tofu, no? Sí. Ok, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Esta es para el equipo de Aminta, Fernando y Christopher. ¿Qué tendría que pasar para que las personas dejaran de desperdiciar la comida? Bueno, más que nada tendríamos que crear un ambiente de conciencia en este aspecto del aprovechamiento de los residuos, dar a conocer en cierta parte las funciones que podemos darle a lo que nosotros consideramos desperdicio en la cocina, es una educación continua que debemos de buscar para cambiar esa perspectiva que se tiene de los residuos. Por ejemplo, un planteamiento podría ser incluir talleres de cocina sustentable en la universidad, o dar pequeñas pláticas con respecto al aprovechamiento de residuos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Tengo acá una pregunta para Fabián y Efraín. ¿Cómo se puede implementar un slow food cuando no se tiene tiempo ni para cocinar ni para comer, sobre todo en un destino como Cancún, que siempre estamos llenos de actividades? Bueno, pues yo creo que para este punto debemos de saber el qué nos gusta y el hacia dónde queremos ir, porque el hecho de no tener tiempo no quiere decir que no podamos comer a lo mejor sano o a lo mejor X cosa. Yo creo que en este punto podemos hacer desde a lo mejor una noche antes o separando los días de la semana, por ejemplo, un domingo, separar las comidas para diferentes días de la semana. Eso es lo que hacen principalmente en Italia, que es donde es el origen del movimiento. Esos valoran mucho la frescura del alimento, pero ahí su vida es menos urbana que la de nosotros.
Estamos hablando de que en esa cultura la vida es más tranquila, no existen tantos problemas, o a lo mejor su vida es menos ajetreada que la de nosotros. Por lo tanto, nosotros tendríamos que concientizar y tendríamos que decir qué queremos, mover y qué queremos, hacia dónde queremos ir. Yo pienso que desde el punto de vista que podríamos hacer diferentes tipos de comida para diferentes días de la semana y así poder consumir sano y a lo mejor recalentarlo o precocerlo para que así sea una cocción rápida, 5 o 10 minutos, esté lista tu comida y la tengas bien y fresca. Ok, interesante, sí, realmente tenemos que hacer que nuestro entorno sea el propicio para poder llevar a cabo un slow food. Ok, muchas gracias. Otra pregunta, aquí hay una pregunta para Yolanda y Paola. ¿Cómo se puede garantizar la inocuidad alimentaria en casa? La repito, creo que se oyó un poco de eco. ¿Cómo se puede garantizar la inocuidad alimentaria en casa? Puede ser que empezando desde la contaminación cruzada, en casa no estamos muy acostumbrados a separar, por ejemplo, las tablas, los cuchillos, para, ya sea para carnes, verduras y así. Empezando por ahí, pues es la contaminación cruzada en ese sentido. Ok. Hacía más falta que divulgar esa información, ¿no? Para que haya más conciencia desde cómo refrigeramos inclusive nuestros alimentos. Ok, muy bien. Vamos con la segunda ronda de preguntas. Esta pregunta va para Linda y Ana. ¿Por qué tomarlo como un sustituto de carne o pollo y no como un producto innovador que se puede utilizar en diferentes preparaciones? Obviamente me refiero al seitán. ¿Por qué tomarlo como sustituto de carne o de pollo? Porque siento que realmente por lo menos las personas que no son veganas, no lo tomarían como una fuente proteica. Siento que es más para las personas veganas que le toman esa importancia por justamente la falta de conocimiento, pero pues yo siento que sí se puede tomar como algo muy innovador, que se puede llevar a platillos realmente muy elaborados, pero pues generalmente lo tachan como solo un sustituto. Realmente yo sí siento que es algo más que un sustituto porque también aporta proteína. Claro. Ok, gracias. Gracias, Ana. Vamos con una pregunta para Anita, Fernando y Christopher. ¿Cuál es la principal conclusión de la investigación respecto a la práctica de aprovechamiento de alimentos por parte de los estudiantes de gastronomía? La principal conclusión, creo que la comentó mi compañero Chris, es que es la existencia de una brecha educativa, que es lo que limita la práctica, que comentó mi compañero que el 92% de los estudiantes tienen conciencia ética y voluntad de cambio. Sin embargo, de ese porcentaje, el 56% no ha recibido formación académica formal sobre la gestión de los residuos, por lo que nosotros confirmamos que el conocimiento técnico es el factor determinante. Ok, una muy buena conclusión. Ok, vamos por otra pregunta para Mariano, Yair y José. ¿El consumo de sal debe de ser mínimo en los alimentos para evitar daños a la salud o lo mismo pasa con las otras dos especias? En la preparación como tal o sea, preparar alimentos sí debe ser mínimo el consumo de sal, como todo, como se ha estipulado siempre, y más que nada porque se prepara, o sea, un alimento con la sal. Y nuestra investigación es como más conservar con métodos así de como la salación, pero sin como tal ir directamente como, no sé, en un salteado o algo así. Eso es muy diferente a lo que nosotros estamos investigando, que es como tal solamente utilizar las propiedades de la sal para conservar. Ok. Pues sí, ¿verdad? Hay el pescado a la sal,
Muchas veces la preparación del pescado a la sal suponemos que va a estar muy salado y resulta que no, que fue precisamente que ayudó a conservar esa humedad de la carne, ¿verdad? Y cuando comes el pescado, pues está rico, está jugoso, no está seco. Exactamente. Gracias. Esta pregunta va para Fabián y Efraín. ¿Hay manera de implementar el slow food en poco tiempo y con poco dinero? ¿Cómo podrán hacerlo los estudiantes que trabajan? O sea, ¿cómo lo podremos hacer? Bueno, yo pienso que el tener poco dinero o el tener poco tiempo no es impedimento para comer sano. Existen variables, no sé, un ejemplo. La mayoría de personas piensa que a lo mejor el salmón es el mejor en cuestión de pescados, pero por ejemplo, puedes sustituir eso y te da a lo mejor no las mismas cantidades de proteína o X cosa, sino que a lo mejor comprar algo más pequeño, por ejemplo, un filete de tilapia que no es tan caro y al final de cuentas te aporta mucho y no es una opción más viable. O un ejemplo igual podría ser respecto a las verduras. El hecho de consumir más verduras podría ayudarte y no son tan difíciles de cocinar o no llevan un tiempo prolongado como lo te llevaría un pedazo de carne, ciertos cortes, los cuales llevarían un proceso más largo. Entonces, por lo que trato de entender en ese aspecto, considero que hay que diseñar su propio panorama o su propio entorno de alimentación, ¿no? Ya sé que esto me es bueno para mí, entonces yo tengo que buscar, no es algo que me digan ciertas reglas, sino que yo debo de seguir. No sé si tengo tiempo o poco tiempo, pues preparar mis alimentos con antelación, preferencialmente comer más verduras que carbohidratos y evitar pues las cosas rápidas, ¿no? La comida chatarra, ¿no? O el ir varias veces a la maquinita, ¿no? Ese tipo de situaciones creo que es. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, parece mentira, pero todos estos temas hacen que uno entre con más conciencia. Y tenemos otra pregunta para Yolanda y Paola. En la industria restaurantera, debido al volumen de operaciones y por lo tanto de producción, en ocasiones no se respetan los principios básicos de higiene. ¿Qué se puede hacer para que, sin importar la urgencia, se sigan los protocolos y prácticas de higiene necesarias? Hay ocasiones en las que a veces por estar deprisa olvidamos lo que es la seguridad alimentaria básica, que va desde lavarse las manos y no cruzar, por ejemplo, las tablas, que por ello igual tienen un color. Entonces tal vez como que puedan estudiar o recordar, o al menos que hay en hoteles donde están pegadas ayudas o guías para que se puedan guiar de al menos el color de las tablas, no contaminarlos y así evitar las infecciones o la contaminación cruzada. Gracias. Terminamos con esta segunda ronda, vamos a dar inicio a la tercera ronda de preguntas. Y esta pregunta va para Linda Yana. ¿Qué platillos se pueden preparar con el seitán? ¿Con qué guarniciones se pueden acompañar o cómo se pueden maridar? Pues el seitán realmente se puede preparar en diferentes preparaciones. Se puede hacer salchicha de seitán, bistec de seitán, se puede hacer incluso simular la forma de un pollo asado, un pollo rostizado con seitán. Realmente así para elegir específicamente un platillo, tal vez una milanesa empanizada de pollo o un pollo teriyaki, pero en lugar de pollo sería seitán. Ah, ok. Suena rico. Sí. Y nutritivo además. Muchas gracias. Aminta, Fernando y Christopher.
¿Podrían poner un ejemplo de preparaciones o platillos con cero desperdicios de sus ingredientes? ¿Cuál sería? Pues básicamente hay cosas en las que no se pueda tomar el 100%, pero creo que un ejemplo, por ejemplo, sería en la piña. La mayoría de gente agarra la pulpa simplemente para hacer algún agua o algún tipo de preparación. Y con la cáscara podríamos hacer algún tipo de tepache o alguna bebida aparte que la cáscara trae muchas vitaminas y minerales que se están perdiendo por simplemente agarrar la pulpa. Exacto, y el penacho puede servir para decorar, ¿no? Exactamente, todo tiene Todo tiene uso, sí, porque así lo hacen, ¿no? En los buffets. Okay, muchas gracias. Bueno, vamos con otra pregunta para Mariano, Jair y José. ¿Qué impacto en el sabor, qué impacto tiene en el sabor el uso de las especies que investigaron? Hablaron de la sal, el laurel y ¿qué más? ¿Nos podrían explicar? ¿Qué impacto? Como se hizo en la experimentación, es que puede afectar de gran manera en el sabor que pueda tener la carne. En la cuestión de las especies como el romero, el clavo y y el laurel. Pero la cuestión de la sal es como que la que es más neutral en cuestión a las demás, porque solamente como tal se encarga de quitar el exceso de agua que puedan tener las carnes, que es lo que provoca que se desarrollen bacterias, y y al igual que las demás especies, solamente que en menor medida y le aportan como que pues ese tipo de aromatización a las carnes. Ok, sí. Y creo que también las hacen un poco más blandas, ¿no? Sí, exactamente. Tienen propiedades que hacen que ciertas especies, como más que nada el clavo, tiene componentes que hacen que la carne como tal se vuelva un poco más suave. Más suave. Bueno, ok, muchas gracias. Otra pregunta para Fabián y Efraín. Las comidas ultraprocesadas son mucho más baratas, tienen más vida de anaquel y son prácticas para comer. ¿Qué alternativas pueden ofrecer que tengan los mismos atributos usando las especies? Bueno, pues yo creo que principalmente respecto a la vida útil, por ejemplo, como lo podría hacer cualquier enlatado, también existen otros tipos de conservación. Existe, como ya lo dijeron, el salado igual, el añejado, existen varias opciones las cuales se podrían hacer sin necesidad de recurrir necesariamente a algún producto ultraprocesado o con algún tipo de aditivo. Por ejemplo, prácticas simples, el hecho de, no sé, poner los huevos en el refrigerador, el hecho de no dejarlos tanto tiempo al aire libre, el hecho de cambiar hábitos que normalmente hacemos por hábitos nuevos podría ser el punto de leve para que vayamos en un nivel mayor y así podamos conseguir a lo mejor un estilo de vida mejor. Pues sí, efectivamente la clave está en los hábitos, ¿verdad? En cambiar, adquirir o cambiar nuevos hábitos. Y esta pregunta es para Yolanda y Paola. Es claro que los estudiantes de gastronomía deben de conocer las prácticas de inocuidad como parte de su formación, pero ¿qué hay de estudiantes de otras licenciaturas o de la población en general? ¿Qué se puede hacer para que también las conozcan? Creo que es muy importante el seguir difundiendo este tipo de información, porque pues todos en algún momento en casa o fuera manejamos alimentos y bebidas, tanto ya sea así para nosotros, a lo mejor para nosotros es más indispensable, como profesionistas, porque nos vamos a dedicar a eso y pues ya no nada más está nuestra salud en ese sentido, sino el de los demás, pero todos deberíamos de conocer estas medidas de seguridad, pues hasta para aplicarlas en casa. Entonces
yo digo que por lo menos aquí en la universidad, el seguir difundiendo este tipo de información como lo que tuvimos de los carteles, que todo el mundo estaba visualizando toda esa información, o más actividades en el que nosotras podamos seguir ayudando a difundir todo eso. Es cierto, sí, llamó mucho, fue un tema muy interesante y lo que falta pues precisamente es divulgación, ¿verdad? De todas estas cuestiones que para uno puede ser muy básico, pero otros tienen el desconocimiento. Pues, y por último, la última pregunta para todos. Me gustaría saber qué barreras tuvieron, qué fue lo de barreras tuvieron al hacer su investigación. ¿Cuál fue? Sé brevemente que nos diga cada equipo cuál fue su barrera que tuvieron o no tuvieron barreras al hacer este tipo de investigación. Empezamos con el equipo de Linda y Paola. Ana Paola. Siento que nuestra principal barrera fue el tiempo para hacer las muestras, porque sí requerimos pues hacerlas con tiempo, y igual el tiempo de los alumnos que nos contestaban las encuestas. Tuvimos ayuda de un profesor, pero pues sí creo que es la barrera más grande que hemos tenido, el tiempo para realizar el muestreo. Muchas gracias, sí. Ese sucede. El otro equipo, conformado por Aminta. ¿Dónde estás, Aminta? Bueno, principalmente Jesús. las barreras que podemos encontrar, bueno, que encontramos más que nada en nuestros resultados, fue la principal, la falta del conocimiento técnico al momento de realizar las encuestas, y igualmente el tiempo tanto para la realización del muestreo y para desarrollar un proceso expectativo de aprovechamiento para que puedan conocer más acerca de este tema. Ok, pues muy bien, gracias. El tercer equipo, el de José, el de Yair y de Mariano, ¿se encuentran por ahí? José, Yair, Mariano. Si no, pues seguimos con otro equipo que nos pueda dar también su punto, de Fabián y Efraín. Bueno. Bueno, el de nosotros, el principal problema fue el hecho de concientizar sobre un nuevo tema, un nuevo proyecto, ya que la mayoría de personas han tenido mucha tendencia el hecho de que sea sustentable algo, que sea suficientemente nutritivo para hacer algo, más sin embargo no conocían como tal el estilo de vida de Slow Food, ya que no es una tendencia, es un estilo de vida. Cada uno decide cómo queremos vivir, qué queremos consumir, y a final de cuentas la mayoría de personas no tenían en cuenta eso, ni tampoco la valoración que le deberían de tener a los alimentos. El hecho de comer solo por subsistir o el hecho de comer para saciar una necesidad es una de las el principal problema que tenemos en una ciudad tan grande como la es Cancún, y con una ciudad tan ajetreada como lo es sinceramente la de nosotros. Es cierto, pues cierto, hay que cambiar esos puntos de vista. Y para Yolanda y Paola, ¿cuál fue? Yo creo que el mandar el cuestionario y que lo contestaran, porque como es más sobre sus conocimientos, no es tan práctico el que quieran contestar ese tipo de preguntas. Luego lo mandaba y era como, ay, no sabía que no me iban a poner examen. Entonces ya no lo terminaban y se quedaban muchos cuestionarios a medias. Entonces creo que eso fue lo más tardado. Siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que no hay esa falta de cooperar. Pues a todos los equipos que participaron, de veras que ha sido muy interesante todo el curso y a finalizar con estas presentaciones, ser partícipes de este congreso y de los resultados obtenidos, pues es de mucho de mi... me hace sentir muy bien, ¿no? Entonces, para finalizar, agradecemos a los y las ponentes que nos han mostrado los resultados de los trabajos de investigación en esta mesa. Pues los felicito y los agradezco.
y les hago mención que la constancia de participación se les hará llegar de manera digital. Esperamos haber despertado aún más su interés de los temas aquí tratados en la Universidad del Caribe y el comité organizador del 19º Congreso Internacional de Gastronomía. Agradece a todos y todas las ponentes y a la audiencia su participación. Con esto damos cierre a esta mesa y los esperamos en nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias. Fue un gusto trabajar con ustedes. Gracias. Gracias, profesora.